Bienvenidos al módulo número 4 de nuestro ciclo formativo 2026 sobre ciberseguridad en el trabajo. Hoy vamos a hablar sobre algo que es fundamental y es quiénes somos en el mundo digital, cómo protegemos esa identidad, y no se trata de solo elegir una palabra al azar, sino de gestionar las llaves que abren las puertas de nuestra información corporativa. Al terminar esta sesión, habremos dado un salto de calidad en nuestra seguridad personal y en la seguridad corporativa, ¿ok? Vamos a aprender a crear contraseñas que no solo sean fuertes contra hackers, sino que sean fáciles de recordar para nosotros, y también conoceremos herramientas para no tener que anotarlas en papeles, y entendemos qué es el significado del doble factor de autenticación y por qué hoy en día es una barrera casi que obligatoria para la gran mayoría de las plataformas. Vamos a pensar en el usuario corporativo como un carnet de identidad. Dentro de la empresa, si alguien logra robarnos esas credenciales, no solo entra a una computadora, esa persona se convierte literalmente en nosotros. Podría enviar correos electrónicos a clientes en nuestro nombre, ver datos que existan en los archivos de nómina, abrirle la puerta a algún atacante para que tomen el control de los sistemas y muchas otras situaciones que pueden ser considerados puntos muy críticos, ¿ok? Entonces es muy importante que nosotros podamos comprender que dentro de los trabajos la identidad digital de cada uno de nosotros es literalmente nuestra llave de acceso a la información interna dentro de las empresas o dentro de las corporativas. Vamos a analizar un poco sobre la anatomía de una contraseña, de una clave de acceso. ¿Qué hace que una contraseña sea realmente un escudo? Ok, vamos a analizarla y desglosarla de la siguiente manera. Primero, la extensión. Tenemos que tener contraseñas que sean suficientemente largas y que idealmente estén entre 12 y 16 caracteres para que sea mucho más difícil adivinar por otras computadoras. Tiene que ser un cóctel de mayúsculas, números, símbolos, pero lo más importante es que debe ser única. Usar la misma clave para el banco, para el trabajo, o tener una sola llave que abre la casa. Es como tener una llave pues, que abra la casa, el auto, la oficina, el candado, la reja. O sea, tenemos que visualizarlo desde ese punto de vista. Entonces es importante que al momento de nosotros crear las contraseñas de acceso a cada uno de nuestras plataformas, nosotros tengamos en consideración que existen formas en que los atacantes utilizan computadoras para descifrar esas contraseñas. Ese método se llama fuerza bruta. Entonces, ¿qué hace la fuerza bruta? Literalmente busca carácter a carácter dentro de un banco de contraseñas, de un archivo que contiene una librería de cualquier cantidad de contraseñas, y él va buscando estas contraseñas para tratar de descifrarlas. Lógicamente, mientras más larga sea la contraseña que nosotros utilicemos, va a costarle más a esa computadora realizar la comparación con toda esa gran cantidad de contraseñas existentes en el archivo de comparativas o el archivo biblioteca de contraseñas. Vamos a olvidarnos de las claves que sean imposibles. Ejemplo, hay contraseñas que de repente yo puedo decir XK9 asterisco PL y decir XK mayúscula 9 asterisco P minúscula L mayúscula. Si hablo cualquier cosa 5 minutos, ya esa contraseña se me olvidó.
Entonces tengo que tenerla anotada en algún sitio o debo de depender de gestores de contraseña porque es una contraseña muy difícil de recordar y que no la puedo relacionar con algo. Entonces es mucho mejor utilizar frases, este, por ejemplo, la que tenemos en el ejemplo: café, eh, exclamación, lunes, y fíjense que ya van las combinaciones de mayúscula, minúscula, underscore, que es el guión bajo que todos conocen, oficina, underscore 2026. Fíjense que literalmente es una palabra, pero que cumple con unos parámetros de una cantidad bastante considerable de caracteres. Tiene caracteres especiales y es alfanumérico. Entonces, y es algo que es sencillo de recordar para la persona que utiliza esa contraseña. Entonces, aparte de ser fácil de visualizar y de recordar para nosotros, para las personas, pero para una máquina que la estén utilizando para hacer un ataque por fuerza bruta, esa contraseña que está como el ejemplo, eso es una muralla y es casi que impenetrable por esa otra computadora. Es muy difícil de adivinar, es muy difícil de descifrar, pero es mucho más fácil de recordar por la persona que utiliza esa clave de acceso. Todos hemos caído en tentaciones peligrosas como cambiar, ejemplo, clave 2025 por clave 2026. Eso es una realidad. O acceso 15, acceso 16, y cuando me toca cambiar la acceso 17, y así sucesivamente voy cambiando o me voy paseando por el cambio de un solo dígito de la contraseña. Y eso puede ser considerado un cambio cosmético. Los hackers detectan eso literalmente en segundos, ¿ok? Otro error que puede ser considerado grave es anotar las claves eh, en las etiquetas, en los post-its. Hay unos programas que permiten agregar como sticker a los escritorios, y eso evidentemente es un error, porque tengan la plena seguridad que ese es uno de los primeros sitios que el hacker, si logra acceder a la computadora, es uno de los primeros sitios a donde él va a buscar. Y al visualizar que allí hay unos códigos, unas escrituras, automáticamente puede utilizarlo para intentar acceder a las plataformas que ese atacante de alguna u otra forma tiene interés en acceder. Acuérdense que los hackers no van a atacar al azar una computadora. Ellos van a atacar un equipo y ya ellos saben qué exactamente están buscando en ese equipo y tienen un background de cómo hacerlo, ¿ok? O sea, a dónde buscar, qué nomenclatura más o menos tiene. Ellos ya previamente han hecho ese estudio, y ya tienen ese conocimiento, ya tienen ese background y tienen un checklist que ellos, a medida que busco aquí, no lo consigo, tachan. Busco por aquí, no lo consigo, y tachan. Tienen una lista que ellos van a ir poco a poco desglosando, ¿okay? Entonces es importante cuidarnos en ese particular. Nunca se comparten las claves vía chat, vía WhatsApp, nada de eso. Ni siquiera por decir que lo voy a hacer de manera temporal o por un mensaje con autodestrucción, porque tengan la plena seguridad que si ya están bajo la mira de un atacante, es altamente probable que sus dispositivos estén ya siendo monitoreados. Ok, vamos a suponer que en el mundo ideal ya tenemos configuradas todas nuestras plataformas de acceso con contraseñas o con claves que ya son largas, son alfanuméricas, tienen caracteres especiales, y son las contraseñas ya ideales, son las claves ideales, ¿ok? Entonces es posible que tengamos variantes de esa misma contraseña en las distintas plataformas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer para poder tener
acceso o poder recordar todas esas contraseñas y no equivocarnos, porque hay plataformas que si te equivocas 2 o 3 veces, entonces pasas a un periodo de revisión, tienes que validar la información, etcétera. ¿Okay? Entonces ahí es donde entra en juego los gestores de contraseña. Hay distintos, ¿ok? Google tiene uno, Amazon tiene otro, o sea, y cada plataforma pone a disposición gestores de contraseña. Siempre la sugerencia es utilizar gestores de contraseña que para ustedes sean de confianza y que para ustedes sean de fácil instalación, que sea algo bastante práctico. Los de Google, el gestor de contraseña de Google, para mí en lo particular son bastante prácticos y bastante sencillos de utilizar. Y ellos funcionan como una bóveda digital cifrada donde yo guardo todas las contraseñas y literalmente las tengo como un contenedor de bolsillo, porque cada vez que yo intento acceder a cualquier página web donde yo necesito colocar mis credenciales de acceso, el gestor de contraseñas es el que se encarga de gestionar la comunicación de acceso o de mostrar esa llave para poder entrar. ¿Okay? Entonces, es una muy buena práctica, ya que solamente voy a tener que utilizar una clave maestra para poder acceder al gestor de contraseñas, y el gestor de contraseñas a su vez es el que se encarga de crear no solamente las contraseñas que sean de pronto largas y un poco complejas para los atacantes por fuerza bruta, sino que él se encarga de autocompletar al momento de yo iniciar sesión en las distintas plataformas. Las buenas prácticas para el caso de los usos de las contraseñas o de los gestores de contraseñas es nosotros sí, evidentemente tenemos que tener una clave maestra de ese gestor y tenerla muy bien resguardada, ¿okay? Y no se nos puede olvidar, porque si se nos olvida esa clave maestra, ahí entonces viene un tema bastante complejo, que es la recuperación de la clave de acceso de ese gestor, etcétera, etcétera. Y otra muy buena práctica es activar la autenticación de 2 factores, ¿no? Que eso también lo hace el mismo gestor de contraseña, y es el que permite un algoritmo que genera, bien sea por tiempo o por acceso, unas contraseñas que cambian según esté la comunicación o esté, como quien dice, la configuración que ustedes vayan creando. Normalmente yo en lo particular utilizo un autenticador de 2 factores, donde las plataformas a donde yo estoy registrado me suministra una key, una llave, y yo la sincronizo con mi gestor de contraseña, y cada 5 o 10 segundos él genera una contraseña nueva, y cuando yo necesito hacer alguna modificación en particular dentro de alguna determinada plataforma, me solicita la contraseña en ese preciso momento, en ese preciso instante, del gestor de contraseña. Eso porque lógicamente estoy evitando que otra persona que tenga de pronto algún acceso no autorizado o autorizado por mi persona a la plataforma no genere cambios o no genere consumos o no genere alguna modificación que yo no esté al tanto de ello. Entonces, cuando a esa otra persona le solicitan la autenticación del gestor la contraseña del segundo factor de autenticación, él no va a tener el acceso porque solamente lo tengo yo, que está instalado en mi teléfono particular, personal. Ok, detrás de la escena tenemos que tomar en cuenta que las empresas tienen reglas, y esas reglas tienen que ser unas reglas claras, ¿ok? Las credenciales son personales e intransferibles. Siempre, de hecho, lo vemos en nuestros carnets desde estudiantes hasta trabajadores. El carnet es intransferible, ¿okay? Eso es una credencial personal. Aplicamos el principio de mínimo privilegio. Eso cuando se realizan las configuraciones dentro de los equipos, normalmente se coloca un mínimo privilegio. Esa persona no puede
instalar programas, no puede hacer modificaciones en la configuración base del sistema. Por eso se le llama así, un mínimo privilegio. Quiero hacer algo, quiero instalar algo, me comunico con el equipo de tecnología. Y bueno, este mínimo privilegio lo que significa que cada uno de nosotros tiene un acceso solo a lo que realmente yo necesito para poder cumplir mi rol de trabajo. Si yo lo único que necesito en una terminal es manipular archivos, supongamos un ejemplo de hoja de cálculo, entonces se supone que eso es lo único que yo debería de poder hacer en ese equipo. Lógicamente voy a tener también acceso a abrir un navegador en internet, a navegar, de repente a ver alguna página, etcétera, pero no puedo estar descargando, por decir un ejemplo, descargando un juego. Voy a descargar un juego para en el momento libre yo jugar. Eso no lo vas a poder hacer porque tienes el mínimo privilegio y para poder instalar tienes que buscar al personal de tecnología para que te haga la instalación. Hay que entender que esto no es falta de confianza en el personal que elabora, ¿ok? Eso es una medida que funciona para poder hacer un blindaje a nivel de ciberseguridad. Si una cuenta se ve comprometida, el daño literalmente puede afectar toda la corporación. Fíjense que hemos venido hablando de la autenticación de 2 factores, ¿ok? Eso vendría siendo una segunda barrera de acceso o una segunda barrera de logueo o de acceso a las plataformas. Tenemos que imaginarnos una puerta que tenga 2 cerraduras y son cerraduras diferentes, no las abre la misma llave. El doble factor, conocido como 2FA, es literalmente funciona como eso, como una segunda cerradura distinta. Además de la contraseña que yo configure, que yo me sé, el sistema pide una prueba adicional y es como un código que normalmente, como les vengo comentando, uno lo tiene instalado en los teléfonos celulares para nosotros visualizar en algún momento que se necesite el código en ese minuto exacto, ¿okay? Hay otro validador de 2 factores que viene siendo por lo menos la huella dactilar, o una llave de un archivo o un pendrive. Yo en lo particular no sugiero el uso de ese tipo de llaves, de las llaves por lo menos por un USB, porque el USB puede fallar y si llegara a fallar ese archivo USB, esa llave, entonces quedaría inútil, o sea, no la podría utilizar. Así que bueno, cuando así un delincuente robe la clave de acceso, él no va a poder entrar a los sistemas o a los dispositivos porque tenemos una segunda barrera de autenticación que la tenemos con nosotros en nuestro teléfono celular, ¿okay? Y que de alguna u otra forma esa información es una información que está seriada, está encriptada. Y bueno, es importante que de alguna u otra forma tenemos que estar familiarizados con este método de autenticación con la finalidad pues de aumentar los niveles de seguridad de nuestros accesos a las distintas plataformas. No todos los segundos factores son iguales, ¿okay? La recomendación es usar aplicaciones de autenticación. Les estuve comentando hace rato, Google Authenticator. Es una plataforma bastante útil, bastante práctica al momento de nosotros configurar nuestros autenticadores en 2 factores. También conversé sobre las llaves físicas. Yo no las recomiendo porque, bueno, lógicamente, si se daña el pendrive, si se daña el dispositivo USB, entonces ahí tenemos un inconveniente, ¿ok? Hay plataformas que ofrecen ese autenticador vía mensaje SMS.
Eso también es un tema que ustedes tendrían que evaluar si ese método para ustedes es viable, porque muchas veces trabajamos en sitios donde no tenemos señal de telefonía celular, y lógicamente este método no es tan óptimo. Entonces, si bien es cierto que son técnicas de uso bastante común, tiene como sus limitantes en función de cada uno de nosotros. Vamos a ver un ejemplo real. Ejemplo, un colaborador usa la misma clave para la red social personal, correo corporativo y bueno, para todas las plataformas a donde esa persona entra, tiene exactamente la misma clave. ¿Okay? Esa red social sufre un hackeo masivo. La clave se filtra en internet. Atacantes prueban esa misma clave en nuestros sistemas utilizando los usuarios, utilizando los puntos de acceso y listo, ya el hacker entró al sistema. Entonces, fíjense ustedes que la solución es muy simple. Tratemos en la medida de las posibilidades de utilizar claves únicas para cada sitio. Tratemos de utilizar nuestros gestores de contraseña y activemos siempre el autenticador de 2 factores. ¿Okay? Los correos electrónicos de Google, las plataformas de acceso de Amazon, las plataformas de acceso de eBay, Mercado Libre, todas las grandes plataformas actualmente te recomiendan dentro de sus métodos de seguridad activar la autenticación de 2 factores. Para concluir, hay que recordar esta idea. Una buena gestión de los datos de acceso reduce casi a cero el riesgo de una intrusión exitosa. ¿Okay? La contraseña es la que abre la puerta, pero el doble factor es el que funciona como una guardia. ¿Okay? Es como el guardián que confirma que realmente somos nosotros y somos nosotros los que queremos entrar. Entonces, vamos a, dentro de la medida de las posibilidades, irnos familiarizando con la autenticación de 2 factores, que forma parte de estas nuevas realidades de protección de acceso a las distintas plataformas. En nuestro próximo encuentro, en el módulo 5, estaríamos hablando sobre cómo mantener un entorno seguro, cómo usar un Wi-Fi de forma correcta y cómo protegernos físicamente en nuestros puestos de trabajo. Nos vemos pronto en el módulo 5.